todas estas zonas son de lluvia muy intensa. Tantas veces me ha tocado la lluvia o hemos estado hablando del Capitolio. Tantas veces en esta parte del mundo que vivo acechan tormentas y huracanes. Tantas fotos durante tanto tiempo que se hace difícil encontrar cosas nuevas. Pero a veces, algunas veces, lo que parece mala suerte no lo es. Y el peor día, a la hora más difícil, es realmente el indicado. O como decimos acá en Cuba, lo que sucede conviene y lo que está para ti, nadie te lo quita. Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Realmente este video no estaba planeado, ha sido un día súper loco. Acá andamos con Aileen, nuestra asesora, controladora y vigiladora de en vivos. ¿Y qué sucede? Que hoy nos levantamos en la mañana, ya la cojo por el cuello y Aileen, vamos para la calle que quiero hacer fotos al amanecer. Buenos días familia, buenos días Instagram. Estamos caminando, aún no sale el sol, fíjate. Estamos buscando fotos únicas al amanecer, hay que sacrificarse para encontrar esa foto única. Y nada, estamos por la zona de los elevados, todo esto es Habana Vieja, Avenida del Puerto. Y salimos a caminar, realmente no era el día indicado. Y este es Batman, por supuesto. Miren esto, como la seguridad para que la gente no pase a las líneas del tren está bastante deshecho. Eso me coge sin la segura. Hoy no era el día indicado para salir a hacer fotos en la calle. ¿Por qué? Porque hoy está entrando la tormenta ETA en La Habana. De hecho, el clima, se van a dar cuenta en el video cómo se va deteriorando. Y resulta que caminando, hablando, después de un café, por supuesto, chocamos con un sitio, con una locación, con una vista del Capitolio de La Habana espectacular. Y dije, esto tenemos que hacerlo. Y Aileen me dijo, esto es una falta de respeto porque no estaba planeado. Sabes que sales a hacer videos de Instagram, son dos comunidades diferentes aunque se unen, y de repente yo digo, esto hay que hacerle un video de YouTube. Salí corriendo para mi casa, cuando llegué mi mamá me dijo, no puedes grabar, viene un huracán, el huracán ETA. Y yo le dije, ETA va a hacer un video hoy. Y acá estamos, recogimos los matules, el link detrás de cámara, caminando marcha atrás, así en NEA. Ahora vamos a encontrarnos con Danae, la señora del café que nos da café en los en vivos, que nos va a ayudar. Y nada, ¿qué es el video de hoy? Nuestra jornada a una foto que se van a sorprender, un ángulo especial, si me cogen sin nasobuco, un ángulo especial donde encontré el Capitolio donde menos me lo esperaba. Cosas únicas de Cuba. Fíjate cómo están haciendo un video de reggaetón en el medio de la Catedral de La Habana. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas malas, vamos a hablar de cosas bonitas e interesantes. Fíjate cómo está lleno de palomas. Esto es parte de las cosas que hacen especial esta zona de La Habana Vieja. Muchas palomas, de hecho, toda esa gente que ves en los balcones. Me contaba Aileen que les pagan, que tienen un pago por alimentar a estos animales, por tirarle comida, pienso, pan, no tanto pienso, pan, acá en Cuba. Y por supuesto se está acercando la música de reggaetón, cuidado, por favor tápense los oídos, uno para mí y uno para reggaetón, mírate para acá. Estamos en la catedral de, no, para ellos no, para mí. ¿A ti te gusta el reggaetón? A ver, andamos con Aileen, que evidentemente le gusta el reggaetón. No, mentira. Es nuestra camarógrafa hoy, la que nos va a acompañar a nuestro destino. Y estamos en la Catedral de La Habana, como se pueden dar cuenta. Algo muy curioso, a ver, claro que si yo les estoy diciendo a ustedes que los voy a llevar a la foto de mis sueños, una foto única que descubrí, vamos a viajar todo este destino y vamos a ver un montón de cosas interesantes de La Habana, ¿no? Eso está de más. Acá estamos en la Catedral de La Habana. Como se pueden dar cuenta, una torre es más ancha, tiene mayor grosor que la otra. ¿Por qué es esto? Porque comenzaron a construir la iglesia hacia este lado. Y cuando llegaron acá, que iban a llenar la calle de Teniente Rey, o sea, iban a quitarle demasiado espacio, y era una de las calles de paseo, la calle de San Ignacio, perdonen la corrección, es el reggaetón que me tiene estresado. Tuvieron que dejarla así para no cerrar esa calle tan importante de paseo para los terratenientes. Y nada, esa es la historia de la catedral, con las palomas y el reggaetón. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII y el lamentable siglo XXI. It's always you.
Bueno, familia, acá estamos con Danae, actriz cubana, representante del cine cubano, de la televisión cubana. Espérame, putal. Pero más importante, la reina del café. La reina. En nuestro envío. Es más, te voy a invitar a un café. Acá estamos en un sitio. Wow, ¿vieron eso? Oye, no muerdas. Oye. Vamos a hablar de tu gordura después. Oh, qué bonito los perros. Son un cortado, ¿no? Sí, un cortado nube, ¿no? Algo así. Bueno, los miembros del canal te invitaron a este café. Ay, gracias. Gracias a todos. Ay, los que no son miembros, háganse miembros. Estamos en un sitio que se llama El Pirata. Espectacular. Miren qué bonito. Acá venden helados, dulces, café. Es un sitio de donde mismo venimos, a la orilla de la Catedral de La Habana. Why'd you like it feels pain? It's like I'm going for insane. It's nothing left to say. It is don't let it be. Away from me, away from me. It's always you. It's always you. ¡Vaya, Coco! ¿No tiene papelito? Para Jerry. Y ahora vamos caminando por la Alameda de Paula, el primer paseo marítimo de La Habana, creado en 1777. Eso es un número que se te enreda en la lengua. Es más, di el número 1777. 1777. Dilo rápido, 1777. 1700. Ese es un número trampa, tenían que haberlo hecho en 1778. Esto es un sitio precioso para sentarte, para disfrutar con los amigos, para enamorar a la novia, para caerle a cocotazo a la hermana, para lo que te guste, con decir, o sea, fue una metáfora. Y nada, seguimos en nuestra jornada a la foto que estamos persiguiendo. Y ya casi llegando a nuestro destino, estamos en uno de los fragmentos de la muralla de La Habana, de los pocos que quedan de esta muralla que protegía La Habana en su momento. Ay, suena como historiador, ¿verdad? Está bien, Está bien, dice Danae que está bien. Estamos en uno de los fragmentos que quedan de la muralla de La Habana, esa que cerraba La Habana y de donde viene la tradición del cañonazo de las 9. Hay uno que poca gente sabe que está bajo el Hotel Manzana, que es en Pinky, escondidito ahí abajo para que tú no lo veas. Ahí está. Pronto los voy a llevar probablemente en un en vivo. Ya no queda nada, ya estamos cerquita ya. Ven, que ya llegamos. Se acabó la espera. Y estas son las líneas de tren de toda la zona acá de los elevados. Wow. Wow.
Y bueno, familia, equilibrista de aquello, yo era del Circo Dumbo. Bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Hoy fue un video, como siempre digo, de los vlogs sencillos, pero que tienen un mensaje de trasfondo. Y el de hoy no puede ser más explícito. Siempre cerca de tu ciudad, aunque no lo sepas, en tu casa, en tu vecindario, en el parque de la esquina, hay un lugar por descubrir. Tantos años, tantos videos, y este ángulo no lo habíamos encontrado para hacer fotografías de nuestro adorado Capitolio. En la mañana, como saben, ya estamos al final del video, ya todo se sabe, la encontré y dije, tengo que hacer este video, tengo que compartirlo con la familia. Se ha vuelto una relación demasiado cercana entre nosotros, creo que es tóxica, tenemos que separarnos. Y nada, hoy andamos con Aileen detrás de cámara, Danae detrás de luces, regañándome, diciéndome que yo no soy equilibrista. Ahora cuando se acabe el video voy a dar 2 mortales para atrás y 2 para adelante aquí mismo. Y se va a callar la boca. Y nada, familia, recuerda suscribirte, recuerda que ya puedes hacerte miembro del canal y apoyarnos en todas nuestras travesías, en nuestras locuras. Se vienen cosas muy interesantes, así que si no estás suscrito, suscríbete. Vamos a ir a lugares de Cuba únicos, destinos jamás grabados por una cámara. Solo te voy a decir eso. Y nada, hasta la semana que viene, cuídate mucho, usa protección, que aún no se acaba el problema. Y los quiero y me quedo corto. Y si me quedo corto, ¿para qué los quiero? Chao.